Es el primer jueves del mes de febrero y como cada primer jueves del mes os vamos a obsequiar desde el podcast de Clara Blanes con alguna colaboración que Clara haga en los distintos medios de comunicación. Para este jueves tenemos la colaboración de Clara con Radio Alcoy en Ser Deportivos con Ismael Mayor. En esta entrevista, en este episodio, Clara va a hablar de los pros y los contras de ser valiente y honesto para vivir en coherencia con tu verdad. Además, también va a hablar de dónde te puede llevar el mostrar a lo humano que hay detrás del personaje. Un abrazo, que lo disfrutes. Buenas tardes a todos. Un placer volver a estar contigo, que nos pongas un poquito de calma estas semanas de mucho deporte y de mucha actividad aquí en Alcoy. Y hoy me gustaría que nos hablaras de diferentes temas que nos has preparado y que tienen que ver con el deporte, pero también con la vida. Ayer David Miró, director de la ITEX Terratal, estuvo aquí en Ser Deportivos hablando de que hubo gente en esa carrera de 162 kilómetros que no quería abandonar, que estaba poniendo en peligro su vida y la de los voluntarios en algunas zonas, gente que quería agarrarse bajo todos los conceptos a acabar la prueba, a descansar, a poner, vamos, en definitiva, a no ser honestos consigo mismo. Por eso tú nos has traído y nos has preparado precisamente a animar a esa gente en general. Hablo de deporte, habrá entrenadores que creen que pueden entrenar en ciertos equipos y no pueden entrenar, habrá deportistas que piensan que pueden llegar a un sitio y no llegan, a ser valientes y a ser honestos con nosotros mismos. Sí, a ver, al final, bueno, lo que te comentaba, ¿no? Antes de, o sea, fuera de micros hemos estado hablando un poquito y lo que te comentaba es eso, que al final yo reto a las personas, pues eso, a ser valientes y honestos para que vivir en coherencia con la verdad de cada uno, ¿no? Entonces, en este tema que me comentabas, ¿no? Pues sí, la verdad es que valoramos mucho el llego a esto, ¿no? El resultado, y al final tiene mucho valor yo soy honesto conmigo mismo. Para mí, acabar esta prueba va a ser un desgaste monumental, voy a ir en contra de mí, de mi salud, y todo por demostrar algo a quién, pues seguramente al exterior, ¿no? Entonces ahí es una prueba incluso de honestidad y de amor propio, ¿no? De decir, oye, me cuido, lo dejo aquí, ¿no? Y bueno, para la próxima prueba quizá me preparo de una forma más realista. Y bueno, y quizás sí pueda acabar en ese momento la prueba, ¿no? Pero ahora no. Quizás me ha faltado preparación, quizás, bueno, pues muchos factores, ¿no? que podemos entrever. Y por eso es importante, adaptándolo también a la vida, ¿no? Hemos empezado de deporte, pero ya sabes que me gusta también trasladarlo a lo cotidiano, al día a día, para que no solo esos deportistas que nos están escuchando, sino que cualquier persona que haga o no haga deporte también pueda beneficiarse de todos estos consejos que tú nos das. ¿Cómo lo trasladamos a la vida? Bueno, pues al final es porque parece que está muy, pues eso, que la valentía y la honestidad, pues que la aplican todas las personas. Si yo veo que hay falta de valentía y falta de honestidad con nosotros mismos y con los demás, ¿cómo se puede...? Porque una persona dirá, oye, pues yo no sé si soy valiente o yo no sé si soy honesta, ¿no? Pues al final esto tú lo puedes ver en cada decisión que tomas, ¿no? ¿Qué factores tienes en cuenta? Es decir, por ejemplo, voy a ir a esta fiesta, aunque, bueno, pues porque quiero quedar bien con esta persona, pero realmente a mí esto no me apetece nada, ir a esta fiesta, no me aporta nada, me gasto un dinero que a lo mejor no me viene bien gastarme. Y luego al día siguiente, pues eso, estoy hecho polvo y no me viene bien estar hecho polvo, ¿no? Entonces, al final,
¿qué pasa? Que yo defiendo eso. Si a ti esa fiesta no quieres ir, simplemente lo haces por el queda bien, por la fachada de turno, ¿no? Que tan acostumbrados estamos a esa fachada, pues oye, sé honesto, ¿no? Sé valiente, di, oye, es que a mí esto no me va, no me viene bien gastarme este dinero en esto, ¿no? Porque para mí es un gasto y no es una inversión y no me apetece, ¿no? Y al final ahí estás siendo honesto contigo mismo y luego con tu compañero, ¿no? Que al final estás permitiendo que te conozca un poquito más, que te conozca un poquito más de verdad, ¿no? Más allá de esa fachada, te está conociendo un poquito más profundamente. Entonces, bueno, al final esto tiene contras, pero también tiene pros. ¿Cuáles serían esos pros y esos contras que tendrías? Porque me estoy imaginando la típica boda del primo lejano, que tengo que ir al pueblo y dices, me cachis en la mar, qué pereza, ¿no? Por ejemplo, o has dicho una fiesta, has dicho una cena de amigos, has dicho, bueno, cualquier cosa nos valdría. Esos pros y esos contras me interesan. A ver, todo tiene escalas, ¿no? Al final hay cosas que hacemos y que no nos apetecen hacer y las hacemos. Si tú sabes el motivo por las que las haces, bien, o sea, tienes la justificación, lo hago pues porque mi pareja le parece importante que vaya, muy bien, ¿no? O sea, esto está alineado con ese valor tuyo, bien. Yo, o sea, no veo ningún problema ahí. El problema que veo es cuando esta forma de actuar es la normal por nuestra parte. O sea, que esto se convierta en un hábito y no en pues, una excepción, ¿no? Esto podemos tirar de esto de manera, o sea, hacemos cosas que no, pues eso, por otra persona o por los demás, pues de forma pues puntual, ¿no? Pero cuando esto se convierte en algo habitual en nosotros, al final estamos viviendo una vida que ni es honesta ni es valiente, ¿no? Porque no nos estamos pues dando a conocer como realmente somos, ¿no? Entonces, hay esos matices, ¿no? Y al final, ¿pros que tiene esto? Bueno, pues los pros que tienes es que, uno, vas a aumentar la confianza en ti mismo, ¿no? Porque vas a decir, oye, o sea, yo soy así, me muestro así y, oye, esto da confianza, ¿no? Porque dices, oye, y no pasa nada, o sea, no pasa nada, o sea, sigo aquí y o sea, sigo aquí, ¿no? Entonces eso, pues te da confianza, ¿no? Y te hace, pues, tener de alguna manera las riendas de tu vida, ¿no? Porque al final, cuando actuamos de la otra forma, nuestra vida muchas veces está llevada por el miedo, ¿no? O sea, no voy a decir esto por si el otro me mira mal o no voy a decir esto no voy a decir esta opinión mía por si, o sea, estamos llenos de miedos. Entonces, actuar de esta forma, uno, te llena de confianza, uno, te hace tener las riendas de tu vida, si las quitamos las riendas al miedo y nos las ponemos a nosotros, ¿no? O sea, yo llevo las riendas de mi vida. Tres cosas, o sea, la tercera cosa, deja de importarte tanto lo que piensen los demás, ¿no? La fachada esa que con tanto ahínco protege muchas personas de, ay, pues es que este no puede pensar esto de mí, o y entonces defiendes esa fachada a muerte. Bueno, pues deja de tener tanta importancia, ¿no? Y en tu escala de prioridades hay otras cosas, ¿no? Y la fachada adquiere una prioridad más bajita, ¿no? Y otras cosas como, pues el bienestar, la coherencia, al final cogen un puesto superior a esa fachada. Más cosas, más pros, pues que tienes tu propia voz y bueno, eso es muy potente, ¿no? Y luego, incluso que se te acercan, o sea, al final tu círculo de amistades o tu red de contactos es más afín a ti, porque cuando tú te muestras, al final vas a generar que, sí, unas personas se alejen, pero otras se van a acercar. Entonces, al final, tu red de contactos, pues va a ser una red que va a ser más afín a ti. Entonces, va a ser una red en la que tú puedas ser, ¿no?, como eres y vas a estar más a gusto. Más pros, porque esto está lleno de pros. Sí. O sea, vives con... Esto a la larga te da más plenitud, porque vives, o sea, de alguna forma
puedes encontrar un propósito en todo eso. Entonces eso te hace vivir con mayor plenitud e incluso te puedes empezar a hacer la pregunta de, vale, ¿qué es lo que dejo yo en el mundo, ¿no? O sea, tengo mi propia voz, tengo las riendas de mi vida, tengo confianza, tengo una red de personas afines a mí. ¿Qué es lo que dejo yo en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puedo dejar yo en el mundo siendo como soy, ¿no? Entonces, esa pregunta, ese campo se abre. Claro, es importantísimo, ¿no? Eso me lleva a pensar a veces cuántas veces hemos escuchado es que siempre es el malo porque dice la verdad, ¿no? Esto es un poco, ¿no? Por eso esos pros y esas contras que decías, cuánta gente conocemos que, claro, es que claro, no le cae bien a nadie, a lo mejor porque dice la verdad, lo que otros no se atreven a decir lo dice él y es como que siempre es el malo, ¿no? O si lo digo es que soy el malo, es que si digo eso es que soy el malo, pero es que al final hay que serlo, ¿no? Para ser honesto contigo mismo y también que tus pensamientos vayan acorde a tus palabras, que eso es fundamental. También digo, cuando decimos, porque es importante también, porque tampoco está bien, o sea, ¿desde dónde lo hacemos? O sea, el desde dónde lo hacemos, porque si lo hacemos desde... O sea, la verdad se puede decir de muchas formas, ¿no? Si la verdad daña al de enfrente, no, o sea, se pueden decir de muchas formas. La idea es, ser desde un lugar amable, ¿no? O sea, no desde un lugar de, vale, yo soy y te piso a ti, ¿no? No estamos ahí, ¿no? Sino ser desde un lugar amable y amoroso, pero sin dejar de ser, por miedo, ¿no? Es que hay finas líneas, pero sí. es un poco encontrar esa, vale, yo soy desde ahí, ¿no? Desde ese lugar amable y amoroso, respetándome a mí y respetándote a ti. Y luego, porque claro, ¿qué contras crees que puede tener esto? Cuéntame tú. Pues precisamente eso, decir la verdad, en el momento en el que ya no eres el bueno, si ya no vienes a mi fiesta, jolín, ¿por qué? Todas estas tipos de cosas que hacen que ya no te vean igual, porque siempre has quedado bien y ahora ya no quedas bien. Vale, o sea, dices, un contra sería un no queda bien. O sea, pasamos del queda bien al ser un no queda bien. Sí. Que sería ser honesto, pero bueno, podemos llamarlo así. Ahora ya no queda bien. Sí, sí. Vale, y me vienes muy bien porque el ser un no queda bien, ¿vale? O sea, lo has hilado muy bien porque, claro, ya te has ido a... Vale, y el otro va a pensar que este ya no viene a mi fiesta. Claro. Entonces, uno de los contras que pues eso, las personas tenemos mucho miedo a eso, y es el juicio y las críticas. O sea, la exposición al juicio y a las críticas, ¿no? Porque, bueno, siempre van a estar ahí, ¿no? O sea, siempre cuando tú haces algo hay gente que le va a parecer bien y hay otras personas que no le va a parecer bien. Entonces, eso es un contra, ¿no? Que, bueno, pues estás expuesto al juicio y a las críticas por tener voz, ¿no? O sea, tú tienes voz y, bueno, pues eso tiene un impacto en las personas de tu entorno. Otro contra es que eres más vulnerable, ¿no? Porque al final, si tú estás mostrándote como eres, pues eres más vulnerable, ¿no? Porque los demás, pues, te estás mostrando, ¿no? Entonces ahí, pues eso, hay menos fachada, ¿no? Entonces, cuando hay menos fachada, pues vives con más corazón. Entonces, cuando hay más corazón, pues te tiran un dardito al corazón, igual te duele un poquito. Claro. ¿no? Entonces, sí. Más vulnerable, claro. Y luego, también tienes más responsabilidad. Por eso muchas personas dicen, oye, yo me quedo bien como estoy, me quedo así calladito, no hago mucho ruido... Y bueno, si se equivoca, que se equivoque el de al lado y no me equivoco yo, ¿no? Porque al final, al adoptar esta actitud de vida, ¿no? De esa valentía, esa honestidad, ¿no? El tratar de estar en coherencia, ¿no? Tienes una responsabilidad, porque al final, pues, tomas decisiones. Ahí esta es una actitud de tomar decisiones. Y el que toma decisiones se puede equivocar. ¿Y de quién va a ser la responsabilidad? ¿Del que alza la voz o del que se ha quedado callado? Claro. Pues del que alza la voz. Sí. Entonces, yo en sesiones me vienen mucho diciendo, oye, no, es que pues quiero tener más confianza, quiero hacer estas cosas. Y digo, vale,
¿y qué te impide hacerlo? Y es que me dicen, oye, pues que así estoy muy cómodo, que no, que si se equivoca el de al lado, o sea, Claro. si hay que tomar una decisión en el matrimonio, pues mejor que la tome mi marido o mi mujer y no la tomo yo. Claro. Y así... Y me lavo un poquito las manos, claro, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, ese es una a tener en cuenta, ¿no? Que vamos a tener más responsabilidad. Claro. Clara, nos quedan 8 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Háblame de otro tema que nos has preparado también y que tiene que ver con mostrar el lado humano de las personas. Tú siempre dices que todos tenemos una careta, que detrás de nuestro personaje hay una persona, evidentemente. Yo te pongo un ejemplo, el nuevo propietario del Alcoyano, Juan Carlos Ramírez. El personaje que aquí en Alcoy conocemos, todo lo que conocemos nos viene de Alicante, de cuando estaba en el Elche, cuando estaba en el Hércules. Conocemos un señor de unos 60 años con el puro en la boca siempre, y ese es el personaje, Juan Carlos Ramírez, empresario y demás. Pero yo tuve la oportunidad de sentarme con él, de hablar, y en las distancias cortas pues gana mucho. Es un ejemplo de tantos y tantos y tantos ejemplos que hay, ¿no? en el mundo, y que seguro que conocemos a más de uno. ¿Cómo empezamos a hacer todo esto? Y empezar a buscar la humanidad antes que la careta. Sí, pues está muy relacionado con el otro tema, ¿no? Que al final lo hilo un poquito, porque el ser valiente y honesto, vivir en coherencia con tu verdad, te lleva a mostrar a ese humano, ¿no? Entonces, al final, lo que yo invito mucho es, oye, muestra ese humano que hay detrás del personaje, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre hay un personaje, porque el personaje está y es necesario. La cosa es que ese humano salga. Entonces, si tú a Juan Carlos Ramírez fuiste capaz de verle esa parte más humana, más persona, ¿no? Pues Juan Carlos Ramírez hemos de decir que va por buen camino, ¿no? El problema es cuando nos mantenemos firmes en ese personaje y de ese personaje no hay quien nos saque. Ahí es cuando está el problema, ¿no? Entonces, al final, algo sano, ¿no? Es, vale, o sea, yo hago este rol, este personaje, ¿no? Que, bueno, pues me viene bien, va en coherencia conmigo, vale. Pero soy capaz de, bueno, pues mostrarme de alguna forma, pues más llano, pues como soy, pues ser capaz de dar ese pasito, ¿no? Porque yo creo que eso, a la vez, le suma mucho al personaje, le da al personaje ligereza, ¿no? De, oye, pues que puedo ser, ¿no? Que me puedo relajar, ¿no? Y que está bien que pase esto. Así que, bueno, pues vamos a darle a Juan Carlos Ramírez un punto positivo, ¿no? Por tener esto ya trabajado. Y, bueno, para los que no lo tengan... Porque, bueno, ¿tú qué piensas? Hay muchas personas como Juan Carlos Ramírez que muestran este humano, o piensas que... Difícil, ¿eh? Es difícil a veces encontrarlos, ¿no? Porque hablamos desde directores de banca, desde políticos, desde deportistas, no sé, hay un montón de gente, jefes, ¿no? No es nuestro caso, pero jefes en general, ¿no? O empresarios importantes que te hayas cruzado con ellos, hayas hablado y que luego, más allá de esa persona en su cargo y en su puesto, luego te encuentres una persona realmente maravillosa. Yo creo que serán la gran mayoría, pero que se meten tanto en su personaje que a veces, como tú dices, no saben salir o la lían más de la cuenta por culpa de no tener esa, no sé cómo llamarlo, si falta de honestidad, sí, que tampoco es para tanto, que es persona igual, vamos a hacer pipí, caca igual que todos, vamos. Entonces, por eso te digo, ¿no? Que cuesta encontrarlos, pero sí. ¡Qué risa! Sí, lo que cuesta, o sea, yo confío en que todos tenemos la persona y el humano, porque como dices, todos hacemos pipi, caca y bueno, que desde ahí todos nos parecemos mucho, ¿no? El hándicap, ¿no? Es que hay muchas personas que tienen miedo a mostrar a ese humano, porque como he dicho, se hila mucho con lo anterior, ¿no? Cuando tú muestras ese humano,
pues eres más vulnerable, ¿no? Porque, bueno, pues dices, oye, pues tiene su corazoncito, ¿no? No te mantienes ahí firme en ese personaje. Pero a la vez he de decir que vives, que eso pone el corazón contento, ¿no? Porque te quitas rigidez, te ganas ligereza y, bueno, que al final yo lo resumo en una cosa, que el ser humano necesita querer y que le quieran, ¿no? Entonces, al final, dejando salir esa parte es un buen canal para que quieras y que te quieran, ¿no? Más allá del personaje o de lo que hagas o de lo que dejes de hacer, ¿no? Al final el ser humano necesita querer y que le quieran. Y esto es una buena forma de, pues eso, de hacerlo posible, más allá de la fachada, las caretas, etc. Pero quizá, Clara, sea el no quitarse esa careta es porque a lo mejor mientras están en ese personaje se sienten más seguros, y si fuera de ese personaje ya, es decir, a lo mejor el jefe de la superempresa más grande de España resulta que cuando va a casa la mujer y los hijos se lo comen, pero en cambio es capaz de dirigir una empresa que factura millones y es capaz de tener a 3.000 empleados bajo su cargo de una forma exquisita. Total, o sea, es cuando no das ese pasito, eso es pues miedo, ahí hay mucho miedo, hay inseguridad, y bueno, son dos cosas que se pueden, o sea, se trabajan, ¿no? Y se han de trabajar, porque estoy segura que la persona sería mucho más plena, mucho más feliz, ¿no? Si es capaz de trascender ese miedo y esa inseguridad. Claro, y ahí sería el kit de la cuestión. Ahí tendrían que contratarse a un coach para trascender ese miedo y esa inseguridad. Pues Clara Blanes podría ser. ¿Dónde te podemos encontrar? Recuérdanoslo. Bueno, pues de momento eso, en LinkedIn como Clara Blanes Matai, y en Instagram como Clara Blanes_coach. Ahora en Madrid. Es un placer, Clara, volverte a ver en esta videollamada y que estés estos ratitos en Ser Deportivos que tanta falta nos hacen y que tanto nos aportas a la vida como coach y también como profesora de yoga y demás, ¿no? Que todos los servicios lo podéis ver ahí, todo lo que haces. Clara Blanes, de verdad, muchas gracias por estar en este Ser Deportivos, es un placer y pillamos cita para el mes que viene. Eso es, hasta el mes que viene. Y hasta aquí el episodio de hoy. Y yo no me puedo ir sin preguntarte, ¿y tú? ¿Te atreves a mostrar al humano que hay detrás del personaje? Hasta el próximo capítulo, un abrazo súper fuerte.